Listo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Necesitan más comentarios en cada calle? Tiene que ver con lo que estamos haciendo. No permite abrirlo automáticamente. Hay un bloqueo automáticamente. Háblelo de una vez desde... ¿Dónde es? ¿Que le está pidiendo la nariz? No, si no te apareció aquí. Bueno, doctores. Se acaba de... Vamos a comenzar sin... Ese enlace. ¿Qué pasó? Es enlace. Ya no coloqué para ahí. Ahí está. Ahí está. Háblele desde ahí. Dime que digas, Darío. Muy buenas tardes. Estamos en el convento del Nazareno. No, mentira. Donde Luisao va a hacer un voto de celibato. Ay, ya, empiezan a dramatizar. Vamos a hacer un pequeño gramito. Apóstol. Muy bien, mis amados hermanos, bienvenidos a la casa de Dios. Esta es una iglesia donde se predica la palabra del Señor. Se predica donde la Biblia dice. Y no vamos quizás a otras cosas, sino decimos lo que la Biblia está diciendo. Y vamos a tratar en esta tarde sobre el Dios, el creador del mal. Y vamos a reforzar con algunos pasajes y vamos a ver sobre Isaías 45:7 y vamos a leer repetido en su Biblia. Isaías 45:7 dice que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creó la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Vamos a ver un pasaje más del libro de Amós, el capítulo 3, versículo 6, donde dice: se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Se da por sentado que Dios es el creador del mal. Amén. Gloria a Dios. Dios es el creador del mal. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Dice que Dios es el creador de la luz y las tinieblas, de lo bueno y de la adversidad, del bien y del mal. Por lo tanto, creemos lo que la Biblia dice, que Dios es el creador del mal. Amén. Me voy de esta iglesia. ¿Cómo va a ser posible que Dios va a crear el mal? No, ¿qué va? Eso sí. ¿Qué estaba diciendo de mi esposo? Por eso, el primo hermano me dio un muchacho. Sigan todavía. Sí. Bueno, la dramatización genera algunos aspectos que permiten que, además de una incorrecta interpretación, hay elementos propios que ocurren dentro de un tiempo de predicación. Era algo como para poder ilustrar. Por un lado, quienes nunca leen la Biblia están diciendo busquemos en Isaías, anda por Apocalipsis. Otros que se esconden detrás de la espalda del hermano que está delante y le dice amén a todos. Y esta que escribe con el celular. Y el último que como no se ve, yo no sé qué estaba haciendo. En el celular. Entonces se crea en esa situación. Por favor, la pregunta es, ¿crea Dios el mal? La idea es que podamos definir el término de, o se pueda al final tener la claridad de lo que significa la inerrancia como tal. ¿Es la Biblia llena de errores o no tiene errores? Los versículos que se consideraron fueron precisamente Isaías 45:7 y Amós capítulo número 3, versículo número 6. Si miramos literalmente nos encontraremos con una verdad así: Dios creó la luz, la tiniebla, hace la paz y la adversidad. Él mismo lo dice: yo soy el que hago todo esto. Y todavía en Amós lo dice: se tocará la trompeta y no se alborotará el pueblo. Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho. Si nos quedamos con esa apreciación, vamos entonces a llegar a una conclusión lógica.
Realmente Dios es creador entonces de la maldad. Cuando llegamos a situaciones así, debemos considerar dos cosas. La primera de ellas es ¿qué significa maldad como tal? Viene del hebreo raj, que interpretaba maldad exactamente. Y al mismo tiempo poder examinar el pasaje, pero mirar en qué contexto está apareciendo cuando está hablándose tanto en Isaías como en Amós. Eso ayuda para arrojar luces acerca de aparentemente esta afirmación que no tenemos cuenta en verdad que tiene otras connotaciones. Reglas de hermenéutica, en pocas palabras. Si tenemos un pastor como Daniel, perdón, un pastor que representa a Daniel, nos encontraremos con gente que dice amén a todo, no lee Biblia, está desorientada, no aplica todas las cosas y termina las herejías que terminan hoy en día. Entonces, para poder notarlo, primero vamos a la palabra hebrea, a la palabra maldad como tal. La palabra maldad viene del vocablo hebreo, la cual es traducido como maldad. Ahora, este término es usado de muchas formas en la Biblia. Por ejemplo, interesante, para tomar una sola versión, la versión Rey Guillermo o King James, se pronuncia o está escrita la palabra maldad 663 veces, pero aparece 431 veces usada como maldad en el concepto que nosotros entendemos. Alguien con una inclinación natural a hacer las cosas en ausencia de lo bueno, en ausencia de lo puro. Así aparecería. Pero interesante que hay 232 veces donde la palabra maldad se traduce como malvado, malo, daño, dolor, mal, disgustado, adversidad, aflicción, problema, calamidad, doloroso, penoso, sufrimiento, tristeza, problema. Esto nos ayuda entonces a entender que la palabra maldad tiene muchas significaciones, por lo cual empezamos entonces nosotros a tener luz al respecto. Concluyamos entonces. Podemos ver que la palabra no requiere que sea traducida solamente como maldad en el concepto como nosotros lo entendemos. Hay que poder mirarlo en lo que significaba dentro del pasaje bíblico. Ahora, esta es la razón porque es que varias versiones en un solo versículo traducen otros vocablos y por eso es que aparecen. Por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional, la palabra maldad o en este mismo versículo no aparece como tal, sino como desgracia. La Reina Valera en 95 no habla de maldad, habla de mal. La Nueva Traducción Viviente no habla ni de desastre ni de desgracia de mal, sino no habla, perdón, ni de desgracia de mal, sino como desastre. O sea, las aplicaciones pueden ser muchas. Entonces, lo primero para poder identificar algo así es darnos cuenta de lo que significa la palabra. Lo segundo es en qué está incluido ese versículo, qué es lo que está sucediendo, el contexto. Y es interesante, porque yo lo miraba y decía, increíble, y a veces uno pasa rapidito. El contexto de este versículo está hablando Dios, pero Él está hablando de un fenómeno natural. Si volvemos a Isaías 45, 5 al 7, podemos leer y dice, yo soy Jehová, y ninguno hay más, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta que se pone que no hay más que yo. Está hablando de Él como creador. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo soy el que hago todo esto. Él está hablando precisamente de fenómenos naturales. Entonces, el contexto de este versículo está tratando es de quién es Dios, el creador. Y habla precisamente de esas realidades. Él crea el sol, Él crea la oscuridad, crea la luz. Y es Dios quien es capaz de hacer que ocurra tanto el bienestar como la calamidad. Ahora, contextualmente este versículo, vamos con la próxima, está tratando de desastres naturales. El que leímos nosotros ahora en Isaías está hablando de si hay luz, si hay sol, el sol es bueno, la oscuridad es mala. Esto procedería entonces también. Pero Amós 3:6 habla acerca de realidades o maldad humana. Ahora aquí viene lo interesante. Cuando tenemos a Amós 3:6, no está hablando del mal moral. Cuando él dice, y se tocará la trompeta y la gente no estará alerta, ¿acaso no soy yo el que hago mal? Pero no está hablando de un mal moral, está hablando precisamente de otra realidad. Vamos a verlo. Por ejemplo, en la versión Reina Valera del 60, la que usamos, así lo hemos leído, dice, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo, habrá algún mal en la ciudad. No está hablando de mal moral, él no provoca el mal moral. El
cual Jehová no haya hecho. Otra traducción, el lenguaje actual, traducción en el lenguaje actual. Miren qué interesante, dice, si la gente se alborota es porque sonó la alarma. Y si la gente se espanta es porque algo malo sucede. Y si algo malo sucede es porque Dios lo causó. La nueva traducción viviente dice, cuando el cuerno del carnero toca la alarma, ¿no debería el pueblo estar alarmado? Llega el desastre en una ciudad sin que el Señor lo haya planeado. La inclinación es que, oiga, Dios es verdad como que se le voló la piedra. Y Él está enviando, ¿verdad?, castigo y todo lo demás. Es la inclinación que tenemos. Ahora, la palabra de Dios para todos dice, la traducción, palabra de Dios para todos dice, si se toca la trompeta en una ciudad, no es para alertar a la gente si ocurre un desastre en la ciudad, no es porque el Señor lo ha mandado. Miren qué dice la Biblia de las Américas, si se toca la trompeta en la ciudad, no temblará el pueblo. Si sucede una calamidad en la ciudad, no lo ha causado el Señor. O sea, ya de por hecho, con todas estas traducciones, sin conocer en dónde está colocada, lo que significa la palabra maldad y sin el contexto como tal, llegaríamos a una sola conclusión. Entonces, la maldad que se menciona en Amós tiene que considerarse también conforme al contexto del versículo. Vamos a leerlos. Aquí está la Biblia, Amós, capítulo número 3. Ese sí no lo copié acá. Los versículos anteriores al 6 y tendremos una gran sorpresa. Vamos, ya lo encontró. Amós 3, el versículo 6 es el que hemos estado considerando. Pero miren en qué está enclavado este versículo. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber un cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad del cual Jehová no haya hecho? Es el 6, 7 y 8. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Interesante. Podría decirse alguno que sería entonces la siguiente realidad en la cual nosotros podemos considerar. La maldad que está mencionando no es maldad existente en Dios, sino más bien maldad experimentada por las personas en forma de calamidad, pero como fruto, consecuencia o resultado de dejar la obediencia a Dios. Dios ha decretado algo, pero así como decreta en la obediencia, hay frutos, y en la desobediencia esto aparecerá. Conclusión, podemos ver que el Señor está involucrado en la calamidad y los problemas del mundo terrenal, del mal en la ciudad, no como gestor, sino como anunciante de lo malo que ocurrirá. Terminamos. Primero, considerando el hecho de maldad, que significa la palabra. Segundo, ese versículo en qué contexto está. Y tercero, hay versículos que hablan de que de Dios no puede partir nada malo, Dios es puro y Él no aprueba la maldad. Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Ahora, Santiago 1, 13 a 17. Esta es una de las porciones que conocemos nosotros. Todo buena dádiva, todo perfecto, todo desciende del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. De Dios no procede nada malo. Conclusión. Habíamos hecho la primera pregunta, según estos versículos, ¿quién es el creador de la maldad? Hemos considerado entonces estas situaciones. ¿Se equivocó la Biblia? Entonces concluyamos, la Biblia enseña que Dios es puro y que Él no aprueba la maldad. La palabra maldad en hebreo puede significar muchas cosas, y que el versículo en el contexto está refiriéndose a la calamidad y al desastre como consecuencia. Por lo tanto, Dios no la creó la maldad en el sentido moral, sino en el sentido de consecuencias, calamidad y desastre, cuando no
interesante. Sigamos ahora. Bueno, hemos visto dos ejemplos claros sobre lo que es inerrancia y vamos a ver ahora sí el significado. Podemos definir inerrancia como un exento de error. Es decir, podemos decir que la Biblia o la Escritura es infalible. Esta aplicación es para toda la Biblia, pues ella es la verdad y la fuente de donde proviene todo esto, sabemos que es Dios. La inerrancia bíblica es una doctrina que consiste básicamente en la falta de error o de falla en las Sagradas Escrituras, es decir, la Biblia. Las que al ser